situaciones hablan más de mí. Quiero disculparme si se trata de ti, si me he olvidado de lo que un día fui. Vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás, no cambiarás, oh, Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. No cambiarás. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, Que volverá. que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá. Hola hermanos y amigos, es un privilegio saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta mañana para estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. Espero que se encuentre bien, que esté disfrutando de las misericordias de Dios, que esté bien usted, su familia, iniciando una semana con la bendición de Dios. Qué privilegio poderles saludar y qué
Qué privilegio también que usted se pueda tomar este tiempo para poder seguir buscando la presencia del Señor y seguir buscando también el consejo de la palabra de Dios. La iglesia no se ha detenido, mis amados hermanos. Los templos se cerraron y algunos están cerrados temporalmente, pero la iglesia sigue activa y la iglesia sigue avanzando. La palabra de Dios dice: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Hermanos, la iglesia sigue avanzando y nosotros, que somos la iglesia, estamos comprometidas a seguir buscando el rostro del Señor y reflexionando en su palabra. Le pido que incline su rostro. Vamos a pedir a Dios su dirección, que nos dirija en esta hermosa mañana. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado. Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda, que nos dirijas en esta mañana. Ayúdanos, Espíritu Santo, dirígenos, te lo ruego, Señor, y te lo suplico. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Señor, bendíceles, guárdales, protégeles en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Seguimos con el tema o con esta serie de El Sermón del Monte. Realmente estoy muy contento y estoy muy emocionado. También es desafiante poder estudiar este tema, este sermón, pero creo que Dios nos ha hablado y nos seguirá hablando a través de estos pasajes bíblicos. Espero que usted ya se haya tomado el tiempo de leer Mateo capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7, para poder entender un poco más sobre el Sermón del Monte. En esta mañana vamos a ver, hermanos, lo he titulado Las Bienaventuranzas. Y vamos a entrar, hermanos, ya al pasaje o a los pasajes, y vamos a empezar a analizar y a observar algunas cosas importantes. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Y la palabra de Dios dice de esta manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos, hermanos, de que hay una gran multitud. También están los discípulos. Hace 8 expliqué un poco sobre las diversas interpretaciones y que algunos proponen que el ser discípulo es estar más comprometido con Jesús, y que muchos son de aquella multitud que siguen de Jesús que siguen a Jesús de lejos. Es interesante, mis amados hermanos, porque creo que una de las conclusiones que nosotros llegábamos era que el que acepta a Jesús como su Señor se convierte automáticamente en un discípulo. Y esto es bien importante. La multitud sí estaba interesada en el mensaje de Jesús.
tenía cierto interés. Querían escuchar qué era lo que enseñaba y qué hablaba este maestro. Mas no estaban comprometidos con Jesús. Vuelvo a la reflexión y que nosotros, hermanos, podamos pensar en esta mañana si realmente somos discípulos de Jesús o no. Aquí no hay medias tintas. O somos discípulos de Jesús o no lo somos. Y esto es bien importante resaltar en el texto. Vemos a Jesús sube a un monte, como lo hace o como lo hacían en la antigüedad los maestros, y sentándose, dice el texto, vinieron también a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Esto también me llama fuertemente la atención, porque parte del ministerio, hermanos, principal es la enseñanza. Parte del ministerio de Jesús es la enseñanza. Es cierto, él sanaba enfermos, él echaba fuera demonios, era parte de su ministerio, pero la enseñanza, mis amados hermanos, era algo de suma importancia. Hoy en día la gente no quiere escuchar enseñanzas, la gente le importa más el show, les interesan más los conciertos, les interesan las cosas más sensuales. Y cuando me refiero a las cosas más sensuales, es aquellas que pueden percibir nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y a la gente, hermanos, hoy no le interesa, lamentablemente, y estoy hablando de la iglesia, no le interesa la enseñanza. La enseñanza es importante. En la enseñanza, hermanos, nosotros tenemos que meditar, y hay una gran responsabilidad también para nosotros, los que enseñamos. Pero es muy importante, de vital importancia, la enseñanza en la iglesia. Hoy en día, mis amados hermanos, en muchas congregaciones vemos de que hay pues muchos mensajes, hay muchas series, pero no hay una enseñanza de la palabra de Dios. Muchas veces se ha dicho que los mensajes parecen más motivadores que realmente centrados en la palabra del Señor, y la enseñanza es de suma importancia. Pero entrando ya al tema de las bienaventuranzas, estas se introducen en el Sermón del Monte con una visión sobria pero deslumbrante de la acción del reino de los cielos en el pueblo de Dios. El carácter, hermanos, de esta vida del reino quebranta los valores que la mayoría de las personas consideran importantes. Vuelvo a repetir, el carácter de esta vida del reino quebranta los valores que la mayoría de las personas consideran importantes, porque la bendición de Dios descansa sobre las personas más insólitas e improbables. Estoy hablando de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los perseguidos. En los valores, hermanos, del mundo, en los valores que hoy consideran las personas importantes, ¿no? El importante es el que tiene recursos económicos. El importante es el que tiene poder. El importante es aquel que tiene cosas materiales. Las personas importantes son aquellas que han alcanzado muchos títulos académicos, por ejemplo. Y eso, hermanos, es en el sistema del mundo. Pero los valores del reino quebrantan estos sistemas, y vemos que este reino, hermanos, es para las personas más insólitas e improbables. Como lo decía, para los pobres de espíritu, para los que lloran, para los mansos, para los perseguidos. Las bienaventuranzas trazan una realidad al revés.
¿Se acuerda lo que decía John Stott y cómo resumía él el Sermón del Monte como una contracultura? Por eso es de que las bienaventuranzas trazan una realidad al revés, o más exactamente, definen una realidad de tal manera que el orden habitual de las cosas se muestran invertido para Dios. Es una cuestión de contracultura cristiana. Mis amados hermanos, nosotros vamos en contra de la corriente. Nosotros no podemos ir en la corriente de esta cultura, de este sistema mundano, de estos pensamientos. Nosotros tenemos que tener una mentalidad bíblica y tenemos que ir entonces en contracultura. El sustantivo, hermanos, dichoso, o como la Reina Valera del 60 le llama bienaventurados, traduce el término griego makarios, y esta palabra es interesante. Algunos lo traducen como felices, y esta puede ser una buena traducción, aunque el uso moderno de este término tiende a minimizar el significado al sugerir que se trata de un estado temporal, emocional o circunstancial. Entonces, hermanos, cuando se habla de la felicidad, algunos creen que la felicidad, hermanos, tiene que ver con lo emocional, con lo circunstancial. Por lo tanto, algunos, como la Reina Valera del 60, la traduce como bienaventurados, algunos también lo traducen como dichosos. La tradicional palabra bienaventurado sigue siendo probablemente lo que mejor describe lo que Jesús está diciendo. Porque alguien, mis amados hermanos, es bienaventurado no por el tiempo o la temporada que se esté viviendo, no por el estado emocional o no por las circunstancias. Por eso, hermanos, es de que uno es dichoso y uno es bienaventurado, y lo vamos a ver más adelante. Es una palabra, hermanos, de gracia que expresa un regocijo, una satisfacción especiales concedidos a la persona que experimentan la salvación. Se trata, hermanos, esta palabra makarios, se trata de un adjetivo que denota felicidad. Escuche bien, de alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. De alguien muy bendecido. A eso se refiere, hermanos, la palabra bienaventurado. Hay algo interesante, mis amados hermanos, que muchas personas cuando les dicen usted es un bendecido por Dios, dicen sí es cierto, yo soy bendecido por Dios. Pero cuando alguien se levanta en contra de ellos, cuando alguien los maldice, se preocupan, ¿no es cierto? Y tienen preocupación por lo que la gente está hablando de ellos, porque los maldijeron. Mis amados hermanos, nosotros debemos de aferrarnos a esta palabra y saber que somos hombres y mujeres, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hombres y mujeres que somos bendecidos. Makarios, palabra bienaventurado o dichoso, es un estado de existencia en relación con Dios en el que la persona es bendita desde la perspectiva de Dios. Y esto es muy importante. Esta persona que es dichosa, esta persona que es bienaventurada, es una persona bendecida. Pero bendecida no desde los estándares del mundo. Bendecida desde la perspectiva de Dios. Y esto es muy importante. Porque para los estándares del mundo, hermanos, y lamentablemente esto también se ha metido dentro de las iglesias, es que una persona es bendecida porque tiene un buen carro,
Una persona es bendecida porque tiene una buena casa. Una persona es bendecida porque tiene un buen trabajo, tiene un buen empleo. Esta persona es bendecida porque financieramente vive bien. Pero esos son, mis amados hermanos, los estándares del mundo. Porque desde la perspectiva de Dios, hermanos, otro es el pensamiento. Aun cuando no se sienta feliz o no esté experimentando buena fortuna, estas personas son bendecidas. Vuelvo y repito, desde la perspectiva de Dios. No significa que a tal persona se le haya adjudicado una determinada bendición o que se le exhorte a vivir una vida digna de ella. Es más bien el reconocimiento de que las personas aludidas, y ya lo vamos a ver en el texto, estas personas aludidas son benditas, son bendecidas. Los sentimientos negativos, la ausencia de sentimientos o las situaciones adversas no pueden llevarse la bendición de quienes existen en relación con Dios. Y para entrar un poco más en materia, me gustaría, hermanos, que viéramos rápido unas pinceladas, que pudiéramos ver las bienaventuranzas, pero ver un poquito su estructura. Y esto creo yo que es importante para que lo podamos entender. Cada bienaventuranza está formada por dos cláusulas poéticas. La primera comienza con la afirmación de bendición. Bienaventurados, dichosos, felices. Y esta es la primera cláusula poética. Comienza con una afirmación. Comienza con una bendición. Si usted ve, mi amado hermano, del versículo 3 al versículo 11, la palabra que resalta es bienaventurados. Y aquí está la primera cláusula poética. Es una afirmación de bendición. Dichosos, bienaventurados, felices. Seguida de una afirmación de la identidad de quienes son bienaventurados. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí viene la segunda parte. ¿Quiénes son entonces dichosos? ¿Quiénes son bienaventurados? Los pobres en espíritu. Es muy interesante, mis amados hermanos, porque es una estructura muy parecida a la del primer versículo del Salmo 1. Vamos rápidamente. Yo sé que usted probablemente hasta allá se lo sepa de memoria. Vamos al Salmo capítulo 1 y versículo 1. Bienaventurado, dichoso. Aquí viene la primera cláusula poética. Y la segunda, hermanos, es la afirmación de la identidad de quienes son bienaventurados. Dice: el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta persona es bendecida. Esta persona es entonces bienaventurada. La segunda cláusula, hermanos, comienza con el por qué y explica la razón de los que la preceden. Porque el reino de los cielos, por ejemplo, porque el reino de los cielos les pertenece. Esto es muy, muy interesante. En el caso del versículo 3 encontramos bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. Y esta palabra es importante porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas, mis amados hermanos, constan de 8 afirmaciones de bendición
y una novena. Quiero que me acompañe siempre en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y quiero que me acompañe al versículo 11 y 12. Dice el texto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es una extensión y una personalización de la octava para que los discípulos de Jesús que experimentan persecución, los discípulos de Jesús iban a experimentar, hermanos, la persecución por ser seguidores de Él. Y vamos a ver la primera bienaventuranza. El versículo 3 dice: bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres son aquellos que han experimentado desafortunadas circunstancias desde el punto de vista económico, pero también personas oprimidas desde el punto de vista espiritual, emocional, desilusionadas y necesitadas de la ayuda de Dios. Se dice, mis amados hermanos, que esta pandemia vino a afectar a muchas personas de una manera emocional, por ejemplo. Muchos estaban acostumbrados a un estilo de vida económico, por ejemplo, y ahora tuvieron que reducir gastos y decir, bueno, me quedé sin empleo o me bajaron el sueldo y por lo tanto entonces nos vamos a tener que reacomodar. Otras personas que estaban acostumbradas a ir y venir, ahora ya no lo pueden hacer. Las personas, hermanos, de la tercera edad, por ejemplo, están sufriendo. Muchas de ellas ya no pueden salir de sus casas. En los supermercados, por ejemplo, en algunos supermercados no los dejan entrar. O esa debería de ser la norma, ¿no? No dejarlos entrar a un supermercado, a un restaurante. Y mucha gente hoy en día, hermanos, están siendo oprimidas desde el punto de vista emocional, desilusionadas y necesitadas de la ayuda de Dios. Por favor, no me pierda el Evangelio de Mateo y quiero que me acompañe nuevamente al libro de Salmos, Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Y quiero que me acompañe al versículo 6. Y mire lo que escribe el salmista. Este pobre clamó. Este pobre clamó. Y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. ¿Se da cuenta de este tipo de pobreza? De esta persona que está oprimida, espiritual y emocional. Probablemente está desilusionada y necesita de Dios. Y este hombre se considera un pobre. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Aleluya. Y lo libró de todas sus angustias.
dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que han experimentado a lo largo de la vida situaciones difíciles, que viven privación y hambre y no tienen recursos propios para hacer algo con su vida. Mis amados hermanos, yo quisiera pensar que dentro del pueblo de Dios no hay necesidad económica, que dentro del pueblo de Dios no hay necesidad de comida. Pero es una realidad, mis amados hermanos, que hoy y que en este momento muchos de nuestros hermanos en la fe están pasando por situaciones muy difíciles. El año pasado muchos perdieron sus casas, muchos perdieron familiares y probablemente están pasando por situaciones bien difíciles, experimentando, hermanos, situaciones difíciles de la vida. Esto incluye también a quienes reconocen que no pueden presentar nada espiritual o religioso agradable a Dios. Son insolventes desde un punto de vista espiritual. Algo que me impresiona, hermanos, del Salmo 34 y el versículo 6, que fue el que leímos, fue que este hombre, dice, este pobre clamó. Él se considera como un pobre, como un necesitado. Mis amados hermanos, nosotros podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todos los recursos, pero aún así, mis amados hermanos, no nos podemos acercar delante de la presencia del Señor de una manera orgullosa o de una manera prepotente, sino reconocer que nosotros, mis amados hermanos, somos insolventes desde un punto de vista espiritual. Reconocer que Dios es 3 veces santo. ¿Y quién se puede acercar, hermanos, a su santo trono? Tenemos, hermanos, insolvencia. No podemos impresionar a Dios. No podemos, hermanos, presentar nada espiritual o religioso, algo agradable al Señor. Quiero que me acompañen nuevamente al libro de Salmos, en su capítulo 40. Salmo capítulo 40, versículo 17. Y escuche esto. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cuanto a mí, escuche esto. Dice el salmista, pobre y necesitado. Pobre y necesitado. Que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Esto es impresionante, mis amados hermanos, cuando el salmista se declara que es un pobre y que es un necesitado. Es un menesteroso. Es alguien, hermanos, que tiene una gran necesidad. Y en este sentido, una gran necesidad del Señor, de su ayudador, de su salvador. Y esta es la actitud, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener. Cuidado con la arrogancia espiritual.
Cuidado, mis amados hermanos, con la arrogancia espiritual. Es que yo voy, hermano, de lunes a domingo, yo voy todos los días a la iglesia. Es que, hermano, yo he leído 20 veces la Biblia de tapa a tapa. Es que, hermano, yo he ayunado, yo ayuné 40 días y 40 noches. Es que, hermano, yo me levanto todos los días y dedico a la oración 8 horas. Y por favor, mis amados hermanos, siempre he dicho que no me malinterpreten. Qué bueno que usted estudie la palabra del Señor, que usted busque al Señor en ayuno y en oración, pero siempre, hermanos, debemos de reconocer que somos necesitados, que somos menesterosos delante de Dios, que tenemos necesidad, somos pobres y necesitados. Esta actitud, hermanos, de humildad, porque es una actitud de humildad delante de Dios, es una actitud de humildad ante las duras realidades de la vida, y lleva a las personas a abrirse para recibir entonces las bendiciones del reino de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 41. Mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón humilde, cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios, se nos abren las puertas para que Dios nos pueda bendecir, para que Él, hermanos, actúe en nuestras vidas. Isaías capítulo 41 y versículo 17 y 18 dicen de esta manera: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no hay. Seca está de sed su lengua. Pero escuche esto: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas, aleluya, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Aleluya. Pero esto, mis amados hermanos, es para los afligidos, para los menesterosos, para los que están buscando, hermanos, claro, en una manera figurativa, están buscando aguas para poder saciar su sed. Por eso el evangelista, hermanos, y el mensaje de Jesús es: bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres en espíritu. Bienaventuradas estas personas que tienen hambre y sed de Dios, que no se creen, hermanos, autosuficientes. La gloria, hermanos, del día de hoy no es suficiente para el día de mañana. Recuerde que el pueblo de Israel, mis amados hermanos, no podían guardar el maná. Se les podría, dice la escritura, porque día con día tenían que depender del Señor. Y mis amados hermanos, ese es el llamado para nosotros: el depender de Dios día con día, el reconocer que somos menesterosos, el reconocer que somos necesitados de su presencia. Y el Señor dice: yo Jehová los oiré. Yo, Dios de Israel, no los desampararé. Y en las alturas, aleluya, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua, manantiales de agua en la tierra seca. Gloria a Dios. Pero esto es para aquellos que tienen hambre y sed. Dichosos los pobres en espíritu.
Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Escuche esto, mi amado hermano. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de quienes, de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Para los humildes, para hacer vivir el espíritu de quienes, de los humildes. Capítulo 66, el último capítulo del libro de Isaías. Capítulo 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Escuche esto, mi amado hermano. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. ¿Quiere usted ser un bendecido por Dios? ¿Quiere ser usted una persona bienaventurada? ¿Quiere ser usted una persona dichosa, feliz? Dice la Escritura que debemos de ser pobres y humildes de espíritu y que tiemblan a mi palabra. Reconocer, hermanos, nuestra necesidad de Dios. Al arrogante, al orgulloso, Dios lo ve de lejos, dice la palabra. Debemos de ser humildes, pobres en espíritu. Y el texto continúa diciendo, hoy sí, regresemos nuevamente al Evangelio de Mateo. Bienaventurados, versículo 3, estamos en el capítulo 5. Bienaventurados, dichosos, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Y aquí viene la segunda cláusula poética, que es muy importante. Ese por qué es importante. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos. Porque el reino de los cielos les pertenece. Porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de Dios pertenece a quienes saben que no tienen recursos materiales ni espirituales para satisfacer a Dios. Estos son los pobres a quienes Jesús anuncia las buenas nuevas. Siempre ahí en el Evangelio de Mateo, quiero que me acompañe al capítulo 11:5, y dice la Escritura: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús les anuncia las buenas nuevas, y a ellos les pertenece el reino de los cielos. Debemos de reconocer
nuestra necesidad espiritual. Reconocer que somos menesterosos. Reconocer, hermanos, de que nosotros no podemos satisfacer a Dios ni siquiera con nuestros recursos materiales. Y por favor no me malinterprete. Con esto no estoy diciendo que no ofrende, que no diezme, que no siembre. Sino lo que estoy diciendo, hermanos, es de que con nuestros recursos económicos no podemos satisfacer a Dios. Usted su sala, su oficina la puede tener llena de diplomas. Eso no impresiona a Dios. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y con esto voy concluyendo. Esta primera bienaventuranza pone entredicho la cosmovisión. Escúcheme bien esto, hermano. Póngame atención, por favor, ya voy a ir finalizando. Esta primera bienaventuranza pone entredicho la cosmovisión dominante de que las bendiciones materiales son una señal de la aprobación de Dios en la vida de las personas y de que éstas fluyen automáticamente de las bendiciones espirituales. Hoy, mis amados hermanos, se tiene el pensamiento que aquella persona que tiene un buen vehículo, que tiene un buen carro, que tiene un buen trabajo, que tiene un buen salario, es una persona bendecida por Dios y es una persona entonces también bendecida espiritualmente. Muchos piensan de que eso habla de su espiritualidad. Y como tiene muchos recursos materiales, es sinónimo de que su espiritualidad está bien. Esa es una teología incorrecta. Mis amados hermanos, tenemos el ejemplo de Job, un justo que sufre, un justo que se encuentra en situaciones difíciles. Hemos leído también Hebreos capítulo 11, donde se dice que estos hombres de la fe, estos héroes de la fe, estos hombres de Dios, muchos de ellos, hermanos, fueron pobres, hablando materialmente, pero eran personas bendecidas espiritualmente hablando. Por lo tanto, tenemos que desechar, hermanos, ese pensamiento al pensar que porque una persona tiene muchos recursos materiales, entonces es una persona bendecida por Dios y que su espiritualidad es una espiritualidad alta. De ninguna manera, mis amados hermanos. Hoy muchas personas tienen muchos recursos económicos, muchos recursos materiales, pero están alejados de Dios y están desaprobados por Dios. Jesús enseña, por el contrario, que la norma del reino de los cielos es la bancarrota espiritual, en contraste con la autosuficiencia tan característica. Escuche esto, mi amado hermano, la autosuficiencia característica de los líderes religiosos. Por eso es de que nosotros nos debemos de cuidar, debemos de tener cuidado con la arrogancia espiritual. Vuelvo a repetirlo. Vamos rápidamente al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18. Este es un texto muy conocido, del versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Vea cómo empieza el texto, mi amado hermano. Esto es tremendo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Espero que usted y yo no estemos en este error. Confiar en nosotros mismos. Confiar en nuestras propias capacidades. En que somos justos. Y continúa el texto. Y menospreciaban a los otros. Miren, hermanos, estas personas, estos religiosos, confían en sí mismos, se confían como justos
y menosprecian a los demás. Esta es una característica del hombre arrogante, hablando espiritualmente. Como yo ayuno y aquel no, aquel es de baja categoría, ¿no? Como yo hago esto, como yo hago lo otro, como yo voy todos los días a la iglesia, entonces confío en mis propias capacidades. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo. Está hablando Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, hermanos, era el religioso. Era el que conocía las escrituras. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire lo que dice, hermano, este fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Mi amado hermano, espero que nosotros no seamos como este fariseo. Decir: gracias, Señor, porque no soy como el ladrón, como el injusto, como el adúltero. Gracias porque no soy como el publicano. Porque yo ayuno 2 veces a la semana. Y dicen los expertos, hermanos, que los fariseos lo hacían. Él no está mintiendo. Él dice: yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis amados hermanos, el que estemos hoy puestos de pie es solo por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios, porque Él ha sido bueno y maravilloso. No es por nuestras propias fuerzas, no es porque nosotros seamos espirituales, no es porque nosotros seamos personas extraordinarias. Mis amados hermanos, el texto bíblico dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el idioma del pobre del espíritu. No nos corresponde otro lugar excepto aquel al lado del publicano. Ese es el lugar, mis amados hermanos, que nosotros debemos de tener. A los tales, y solo a los tales, el reino de Dios les es otorgado, porque el reino de Dios que trae salvación es un don absolutamente gratuito, como inmerecido. En los días de nuestro Señor Jesús no fueron los fariseos los que entraron en el reino, quienes pensaban que eran ricos, tan ricos en méritos que agradecían a Dios por sus propios logros. Ellos no entraron al reino de los cielos. Tampoco, hermanos, los celotes que soñaban con establecer el reino a sangre y espada, que eran como los guerrilleros, ¿no?, que se querían levantar en contra de las autoridades. Esto me trae a la mente, por ejemplo, la teología de la liberación. Hermanos, el reino es entonces para los publicanos y prostitutas, para la escoria de la sociedad humana, que sabían que eran tan pobres que no podían ofrecer nada ni alcanzar nada. Todo lo que podían hacer era clamar a Dios por compasión. Y el Señor escuchó su clamor. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Porque en esta mañana, Señor, tú nos has hablado. Ayúdanos.
Señor Jesús, muchas veces ponemos nuestra mirada en el sistema de este mundo, en cómo piensan, en cómo actúan, en cómo dirigen su vida. Pero Señor, ayúdanos a entender que nosotros somos contracultura cristiana. Nosotros, Señor, vamos en contra de la cultura. Te ruego y te suplico que no, Señor, nos creamos autosuficientes, muy espirituales. Señor, que podamos reconocer nuestra pobreza espiritual, que seamos humildes, saber que día con día necesitamos buscarte. La gloria que estamos experimentando hoy no es suficiente para el día de mañana. Día con día tenemos que ir a tus aguas y beber, Señor. Ayúdanos a ser pobres y humildes en espíritu, y tú abrirás ríos y manantiales de bendición para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos, por su paciencia, por poder reflexionar juntos en la palabra del Señor. Sigamos, mis amados hermanos. Este tema es maravilloso. El Sermón del Monte es un tema precioso. Con la ayuda del Señor seguiremos el próximo domingo, pero también les esperamos el miércoles. Seguimos con nuestro estudio de Gálatas. Ya estamos por finalizar también el libro de Gálatas. Llevamos más de un año estudiando ese libro y ha sido de gran bendición. Así que les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Y por favor síganos en Facebook. Nos puede seguir como Ministerio Renacer. También nos encuentra en nuestro canal de YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor suscríbase. Si nos quiere ayudar, por favor vaya, suscríbase, dele like, comparta. Esa es una forma en la que usted nos ayuda y nos bendice de una manera extraordinaria. También nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Es una bendición poderles saludar, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Yo cantaré, aleluya.